Y una de las piezas de esa ley del año 87 fue la creación de la CNMV como una entidad y un organismo autónomo de supervisión, que hasta entonces las funciones de supervisión estaban dentro del Ministerio. Era tal el cúmulo y pocos los recursos humanos que había entonces, que era todo una aventura, pero eso también hizo esa etapa mucho más divertida, más interesante, muchísimo más dinámica. La CNMV al principio tenía un contacto con las entidades muy cercano. O sea, normalmente abrías una oficina y los invitabas al cóctel de recepción, etc. Y ellos mismos te ayudaban, ¿no? Y pues mira, yo separaría de esta forma, porque además prevemos legislar en este sentido, etcétera, etcétera. O sea, era de alguna forma era lo mismo que te acompañaba más. Desde que pasó la crisis GES-Cartera eso mutó, porque hubo gente que aparentemente utilizó ese acompañamiento de una forma inadecuada, y entonces la reacción de la CNMV fue básicamente: yo soy regulador, supervisor, sancionador. Cuando la CNMV se creó, que era el año 89, 88, ya había ciertos movimientos en lo que luego fue el germen de la banca privada. Por ponerlo en contexto, pasábamos de un mercado monopolizado en el que los agentes de cambio y bolsa eran los únicos que ejecutaban operaciones en bolsa, muy bancarizado, porque cualquiera que tenía que operar tenía que ir a su banco, y esto históricamente se venía arrastrando pues, desde los años 70, pero ya estaba en un contexto siempre poco regulado, porque veníamos de un mercado pequeño en el que este servicio, el asesoramiento, no estaba regulado. La primera función que yo tuve en la CNMV fue la de organizar el traspaso, el trasvase del modelo de agentes de cambio y bolsa al modelo de sociedades y agencias de valores. El objetivo nuestro era facilitar el trasvase. Se produjeron en una primera fase sociedades y agencias de valores en las que los agentes de cambio y bolsa tenían que tener un porcentaje del 70% como fase de transición, luego un 60%, luego un 50%. Empezaron a nacer sociedades de valores 100% en manos de los promotores, en las que los agentes de cambio y bolsa, si querían permanecer, porque así lo habían pactado con los promotores, permanecían, pero ya no en calidad de socios o de agentes de cambio y bolsa, que de forma cautiva tenían que estar en el proyecto. Esas figuras de sociedades de valores y agencias de valores, primero, son de los propios agentes de cambio y bolsa, sí. Después vemos cómo van entrando los bancos en el capital de estas entidades, y luego vemos cómo los bancos sacan a los agentes de cambio y bolsa de estas entidades y se quedan en propiedad. De alguna manera, para mí esto tiene un principio que es CNMV, Ley de Mercado de Valores y finales de los 80, lo cual principios de los 90. O sea, antes de eso, pues hay inversiones en bolsa que se hacían hablando directamente con los agentes de cambio y bolsa, o colocaciones de renta fija que también se hacían con los agentes o muy poco con los bancos. Y bueno, los bancos no pagaban dinero en cuenta corriente. O sea que hay un momento originario de todo esto que es prácticamente esos años de finales de los 80.